Un gusto saludarlo. Bueno, en esta ocasión estamos a cargo junto a mi compañera Lucila Beatriz Viatoro Contreras y mi persona Sandy Yuridia Viatoro Molina, pues hablarles sobre el tema de la sinusitis y de la rinitis, donde a lo largo del video estaremos tocando puntos muy importantes acerca de estas enfermedades. Bien, para iniciar, vamos a hablar sobre los objetivos. Uno de ellos es abordar los aspectos esenciales de ambas afecciones para así brindar una comprensión clara y completa de estos trastornos respiratorios. El otro objetivo sería conocer la descripción de sus agentes causales, también los antecedentes históricos de estas enfermedades y su epidemiología y distribución, así como también la identificación pues, de sus respectivos reservorios. Como último objetivo tenemos describir el periodo de incubación y la capacidad de transmisión de la sinusitis y de la rinitis, con el propósito pues de poder brindar información que permita implementar lo que serían estrategias adecuadas de prevención, diagnóstico y control de ambas afecciones. Iniciamos hablando sobre la descripción del agente. El rinovirus humano, o por sus siglas HRV, este va a pertenecer a la familia de virus Picornaviridae, y los rinovirus son los virus que causan el resfriado común. Estos son los microorganismos que se aíslan con mayor frecuencia en el caso de personas con enfermedades respiratorias, estas ya sean altas o leves. Estos suelen aislarse, pues, por lo que serían secreciones nasales, pero también de las secreciones faríngeas u orales. Entonces, estos virus, al igual que los coronavirus, los adenovirus, los enterovirus, virus de la parainfluencia y también virus de la influencia, lo que hacen es que producen infecciones respiratorias altas, como sería el síndrome del resfriado común. Entonces, los rinovirus también son causa de casi la mitad de las exacerbaciones de asma, existiendo dos cepas principales de rinovirus humanos. Tenemos la cepa A y la cepa B, y recientemente pues se describió la cepa C. El rinovirus humano también se asocia con exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocida como la EPOC. También la bronquitis crónica, infecciones respiratorias infantiles y también pacientes inmunocomprometidos. Entonces, el virus viene siendo un virión icosaédrico sin envoltura y se aproxima, que mide unos 30 nanómetros de diámetro y contiene ARN monocatenario. En el caso de la historia, pues, de la enfermedad, para el caso de la sinusitis, nos dice que ni el entorno de vida ni el estatus socioeconómico mostraron pues un efecto estadísticamente significativo en la prevalencia de la sinusitis. Entonces, por ejemplo, un estudio sobre la sinusitis maxilar crónica demuestra que en preadultos de la Dinamarca medieval identificaron el estatus socioeconómico como un factor de riesgo que es bastante importante para la sinusitis, ya que se observaron tasas de aparición más altas en individuos de entornos pues económicos desfavorecidos en comparación pues con sus pares más ricos. Además, para evaluar si la urbanización y también la industrialización impactaron la salud infantil, examinaron la sinusitis, también la otitis media y la inflamación preural entre unos 308 individuos preadultos de dos poblaciones polacas medievales rurales y protourbanas entre los siglos X y XVII después de Cristo. Entonces, en este caso encontraron que todas las infecciones estudiadas eran más comunes entre los niños urbanos en comparación pues con los niños rurales. En cambio, al analizar a 831 individuos de 4 yacimientos ingleses que datan de los 850 a 1859, se observaron tasas más altas de sinusitis en los preadultos rurales que en los urbanos.
En el caso de la rinitis, tenemos que aquí las reacciones respiratorias estacionales, estas fueron descritas por diversos médicos en toda Europa desde el principio de los siglos XVII. Desde el catarro nasal hasta la distrofia nerviosa espasmódica, con inicio al comienzo de la temporada de las rosas. Entonces, la afección se denominó inicialmente como la fiebre de las rosas. En un principio porque se sospechaba que esta flor desencadenaba los síntomas por su propio olor. Entonces, sin embargo, de hecho, la alergia de las rosas parece ser, en este caso, pues bastante excepcional, según la evaluación alergológica moderna. Pero en 1819, la fiebre del heno fue identificada clínicamente por primera vez, en este caso, por el médico inglés John Bostock. Este informó sobre su propio caso porque se enfermó de rinitis y produjo la descripción más exacta y completa de la rinitis alérgica polinizada, como prurito ocular y nasal, estornudos, astenia, síntomas que duraban varias semanas. En este caso vamos a hablar después sobre los tipos, tanto de la sinusitis como de la rinitis. Para la sinusitis aguda tenemos la sinusitis aguda bacteriana, que esta es una infección bacteriana de los senos paranasales de una duración inferior de 30 días y con una resolución completa de los síntomas. Como segundo tenemos la sinusitis subaguda, que esta es una infección bacteriana también de los senos paranasales, pero esta va a tener una duración de 30 a 90 días y va a estar presente una microbiología bastante similar al de la aguda. Entonces, también tenemos la sinusitis aguda recurrente. Estos son episodios de infección bacteriana que duran menos de 30 días y van a estar separados entre sí al menos 10 días durante los cuales el paciente está asintomático. En este caso, el paciente debe presentar 3 episodios de sinusitis aguda, por lo menos de 6 a 8 o en 12 meses. Luego hablamos sobre la sinusitis crónica con episodios de inflamación que duran más de 90 días. Los pacientes en esta mantienen síntomas respiratorios como tos, rinorrea, obstrucción nasal, residuales persistentes. La sinusitis crónica con episodio de sinusitis aguda bacteriana, los pacientes van a desarrollar nuevos síntomas que se van a resolver con los antibióticos, mientras que los previos pues van a seguir persistiendo. Luego pasamos a hablar sobre la rinitis. La rinitis, tenemos la rinitis alérgica. En el caso de la rinitis alérgica, esta se va a producir por una reacción del sistema inmunitario del organismo ante un factor ambiental desencadenante. Entre los factores desencadenantes ambientales más frecuentes van a ser el polvo, mohos, polen, hierbas, árboles y animales. Tanto las alergias estacionales como las alergias durante todo el año, estas pueden provocar rinitis alérgica. Y los síntomas de la rinitis alérgica pues consisten en prurito, estornudos, también tiene secreción nasal, congestión nasal, ojos llorosos y pruriginosos. Entonces, la persona afectada puede sufrir dolores de cabeza, o sea, cefaleas, también tener párpados hinchados, además de tos y sibilancias. En el caso de la rinitis no alérgica, tenemos la rinitis vírica aguda. En esta, la rinitis viral aguda puede ser causada por varios virus, que por lo general es el del resfriado común. Y los síntomas, pues en este caso, van a consistir en secreción nasal, estornudos, congestión, goteo nasal posterior o también conocido como goteo postnasal, tos y febrícula. En el caso de la rinitis crónica, esta suele ser una prolongación de la rinitis causada por una inflamación o por una infección. Sin embargo, también puede aparecer en contadas ocasiones
con enfermedades tales como sería la sífilis, también incluye la tuberculosis, rinoscleroma, que esta básicamente es una enfermedad en la piel que se caracteriza por la presencia de tejidos muy duros y también achatados que aparecen primero en el área de la nariz. También tenemos la rinosporidiosis, que es una infección en la nariz que está caracterizada por pólipos hemorrágicos. También hablemos sobre la rinitis atrófica. La rinitis atrófica es una forma de rinitis crónica en la cual la membrana de la mucosa se adelgaza, o sea, se atrofia y endurece, haciendo que los conductos nasales pues se ensanchen y se dilaten y los resecan. Ahí podemos observar una imagen. El tratamiento tiene por objeto disminuir la formación de costras, la eliminación del olor y también reducir las infecciones. Los antibióticos como un ungüento de mupirocina aplicado en el interior de la nariz va a eliminar pues las bacterias. También en este encontramos la rinitis vasomotora. En el caso de la rinitis vasomotora, esta va a ser un tipo de rinitis crónica, donde la congestión nasal y la secreción nasal son síntomas habituales de la alergia y se producen sin que exista pues una alergia aparente y se pueden producir por estornudos, prurito nasal, pero son menos comunes que otros síntomas nasales. En el caso de algunas personas, quien reaccionaba a hacer la nariz fuertemente a los agentes irritantes, como sería el polvo, el polen, los perfumes, a la polución o a los alimentos que son picantes. Entonces, este trastorno aparece y desaparece y se agrava con el aire seco y frío. En el caso del tratamiento de la rinitis vasomotora, este va a ser por ensayo y error y puede que no siempre sea satisfactorio. Si esta inflamación no es grave, pues el tratamiento tiene por objetivo el alivio de los síntomas. En la rinitis medicamentosa, la rinitis medicamentosa, esta también es conocida como congestión de rebote y es una congestión nasal grave que va a ser causada por el uso excesivo, más de 3 días de uso continuado de aerosoles y también de gotas nasales descongestionantes, no de aerosoles esteroideos. En el caso de la epidemiología y la distribución, tenemos la sinusitis. Bien, la sinusitis, la rinosinusitis pediátrica pues suele ser diferente a la de los adultos, con mayor frecuencia la de los niños, que está presente en tos, mal aliento, irritabilidad, falta de energía, de hinchazón alrededor de los ojos, además de una secreción nasal o postnasal que va a ser espesa, de color amarillo verdoso. La presentación nos menciona que entre el 5% y el 13% de las infecciones virales de las vías respiratorias superiores en la infancia pueden evolucionarse a rinosinusitis aguda y algunas incluso a una afección crónica. La sinusitis crónica que persiste esta por más de 12 semanas es una de las enfermedades más comunes en países como Estados Unidos. En el punto de hablamos sobre la rinitis. En el caso de la rinitis, muchas personas, excepto en pequeñas comunidades aisladas, sufren de 1 a 6 episodios al año. Entonces, la incidencia es máxima en los niños, en este caso menores de los 5 años, y esta va disminuyendo gradualmente con la edad. Según se informa que la rinitis alérgica va a ser más común en países con mayores pues, tasas de asma y sensibilización a las alergias estacionales. Entre los posibles factores que contribuyen a las diferencias, en este caso la prevalencia geográficas, pues se van a incluir las siguientes. Es que se utilizan diferentes métodos de diagnóstico, pruebas serológicas de inmunoglobulina E y pruebas
cutáneas. También tenemos la latitud de la ubicación y la capacidad pues de ciertas especies de plantas para crecer. Otra sería vivir en entornos urbanos frente a entornos rurales. Hablemos en este punto sobre el reservorio. El reservorio tanto de la sinusitis como de la rinitis en este punto van a ser los seres humanos. Mientras que la incubación, para el caso de la sinusitis, no tiene un periodo de incubación único y los síntomas de sinusitis aguda suelen aparecer tras 7 a 10 días de un resfriado vírico. En el caso de la rinitis, esta está entre 12 y 5 días y por lo regular van a ser 48 horas, pero esto va a variar según pues el agente. Hablemos del periodo de transmisibilidad. En el punto de la sinusitis, las personas son más contagiosas durante los primeros 3 a 4 días, pues después del inicio de los síntomas. Es aquí cuando los niveles virales alcanzan pues su punto máximo, tanto en secreciones nasales y los síntomas como la tos y también los estornudos. Entonces lo que sucede aquí es que van a propagar las gotitas con mayor facilidad. Para la rinitis, el material obtenido por lavado nasal de 24 horas antes y 5 días después va a comenzar el cuadro, ¿verdad? El cuadro de síntomas en voluntarios infectados en este punto experimentalmente. En el caso del mecanismo de transmisión, por lo general, estas infecciones no se transmiten pues de persona a persona y por lo tanto, a diferencia del resfriado común, la sinusitis no es contagiosa, sino que se va a desarrollar cuando las cavidades sinusales se bloqueen y acumulen líquido, permitiendo así la proliferación de los microbios. En el caso de la rinitis, el punto de la rinitis, se supone que es por contacto directo o por inhalación de gotitas llevadas por el aire. Y es más importante la transmisión indirecta por medio de las manos y también los artículos que van a estar recién contaminados con exudados, ya sean nasales o también exudados faríngeos. Hablar de la susceptibilidad. Bien, para el caso de la sinusitis, la susceptibilidad a la sinusitis va a aumentar por factores que van a bloquear el drenaje sinusal o van a debilitar el sistema inmunitario. Entonces, los principales factores de riesgo que incrementan la susceptibilidad a padecer en este punto la sinusitis van a incluir, primero, los resfriados frecuentes, especialmente aquellos resfriados en niños pequeños. También el fumar cigarrillos de forma ya sea activa o pasiva. El uso regular de aerosoles descongestionantes nasales durante más o 3 días, durante 2 o más de 3 días. Para la sinusitis, la susceptibilidad va a ser universal. Hay infecciones asintomáticas o abordadas que no se conoce la propagación de portadores sanos, pero se sabe que es raro que las haya para algunos agentes víricos, en especial en este caso los rinovirus. Entonces, los ataques que se repiten a menudo, muy probablemente se va a deber a la multiplicidad de agentes, aunque también puede deberse a la brevedad pues de la inmunidad homóloga contra diversos serotipos del mismo virus o en este caso a otras causas. Entonces, esta ha sido toda mi participación y va a continuar mi compañera hablándoles sobre otros puntos de suma importancia acerca de la sinusitis y de la rinitis. Bueno, continuando con el tema, yo les hablaré sobre lo que es la patogenia y la patología. Tenemos de que las rinosinusitis son de las afecciones rinológicas más comunes que se presentan en las consultas tanto de médicos
de atención primaria como de especialistas. Tenemos de que los senos paranasales son cavidades llenas de aire ubicadas en los huesos del rostro. Aunque su función exacta no se ha determinado con certeza, se considera que contribuyen a lo que es la resonancia de la voz, reducen el peso del cráneo, favorecen la percepción olfativa, ayudan en la humidificación y regulan lo que es la presión dentro de la cavidad nasal. Las infecciones de estos espacios suelen involucrar las fosas nasales, por lo que el término más apropiado para describirlas es rinosinusitis. La rinosinusitis, anteriormente conocida como sinusitis, es un proceso inflamatorio e infeccioso que compromete tanto los senos paranasales como la cavidad nasal. Esta condición es una de las enfermedades respiratorias que más deterioran la calidad de vida de los pacientes. La infección se produce debido a la obstrucción de los conductos de drenaje en la mucosa de los senos paranasales por la acumulación de pus y moco, como resultado de una respuesta inflamatoria provocada por infecciones virales, bacterianas, micóticas y en ocasiones por factores alérgicos como anatómicos o traumáticos. Siguiente diapositiva. Siguiendo tenemos la etiología y la fisiopatología. La causa más importante de rinosinusitis aguda es la infección vírica de la mucosa, encontrando como agentes patógenos más habituales el adenovirus, virus para influenza, el virus de la gripe y los rinovirus. En un 60% de los casos se aíslan bacterias y la localización más habitual de las mismas son los senos maxilares, siendo las especies bacterianas más comúnmente aisladas en estos senos, que serían los Streptococcus pneumoniae y los Haemophilus influenzae, que estos representan el 70% de los aislamientos. La fisiopatología de la rinosinusitis se fundamenta en 3 elementos, que serían la obstrucción del drenaje de los senos paranasales, el deterioro de la función ciliar y la cantidad y composición del moco. Estos factores explican el ciclo de la enfermedad, que comienza con una oclusión parcial o total del ostium sinosal debido al edema. Esta obstrucción reduce el movimiento ciliar, lo que interfiere con el flujo adecuado del moco, haciendo que se vuelva más denso y se acumule. Esto genera un ambiente ácido y pobre en oxígeno, favoreciendo así el crecimiento de microorganismos. Siguiente diapositiva. Siguiendo, tenemos lo que es su clasificación. Aquí los síntomas causados por la rinosinusitis y sus agentes etiológicos se clasifican en función de 3 criterios principales, que serían el tiempo de evolución, el origen etiológico y las cavidades afectadas. La clasificación de la rinosinusitis según el tiempo de evolución es la siguiente. Se va a dividir en aguda, subaguda y crónica. La aguda, presencia de síntomas compatibles con rinosinusitis durante un periodo de hasta 3 semanas. La subaguda, síntomas persistentes de rinosinusitis entre 3 y 12 semanas. Y la crónica, síntomas presentes por más de 12 semanas, la cual se subdivide en rinosinusitis crónica con pólipos y sin pólipos. Según su origen etiológico es la siguiente: infecciosa, que esta se divide en viral, bacteriana, micótica y alérgica. Según las cavidades anatómicas involucradas es la siguiente: el seno etmoidal, el seno maxilar, el seno esfenoidal, el seno frontal y la pansinusitis, que esta es cuando todas las cavidades de al menos un lado se ven afectadas. Siguiendo tenemos lo que es el cuadro clínico, que esta
es una presentación clínica. El cuadro clínico de esta patología es fundamental para lograr lo que es un diagnóstico preciso. Los síntomas comunes incluyen lo que es fiebre, tos, malestar general, disminución del sentido del olfato y dolor o sentido de presión en la zona maxilar. Dado que estos síntomas pueden ser bastante inespecíficos, es importante prestar especial atención a 3 síntomas clave que caracterizan esta enfermedad, que sería la secreción nasal purulenta, la obstrucción nasal, la sensación dolorosa de presión o plenitud facial. El cuadro viral agudo es una condición autolimitada que se caracteriza por síntomas inespecíficos como tos, estornudos, la rinorrea, el dolor de garganta y la congestión nasal. Los síntomas virales alcanzan su máxima intensidad en los primeros 3 días y luego comienzan a mejorar gradualmente, revolviéndose en un periodo de 10 a 14 días, aunque la rhinosinusitis bacteriana aguda puede presentar síntomas similares. La principal diferencia está en la duración. Siguiente diapositiva. Siguiendo, tenemos lo que es el diagnóstico de laboratorio. Vamos a ver el diagnóstico clínico. Aquí el examen físico, generalmente los pacientes no presentan fiebre. El examen de la cabeza y cuello puede revelar los siguientes hallazgos: sensibilidad en los senos paranasales afectados o al percudir los dientes superiores, la presencia de ojeras, que a menudo puede estar más relacionada con una predisposición alérgica que con una infección, el aumento de secreciones en la faringe posterior, la hinchazón, enrojecimiento o edema en la zona del pómulo o alrededor de los ojos. La rinoscopía, utilizando un otoscopio o espéculo nasal, puede mostrar lo que son edema de las mucosas nasales, las secreciones purulentas en la región del meato medio y una hipertrofia del cornete inferior. Algunos factores que pueden predisponer el desarrollo de rinosinusitis crónica incluye lo que es el tabaquismo, la contaminación ambiental, la exposición laboral a irritantes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como la EPOC, la enfermedad respiratoria agravada por AINES, el reflujo gastroesofágico y la hipogammaglobulinemia, entre otros. El mecanismo que desencadena la rinosinusitis crónica sigue siendo incierto. Se considera que probablemente es el resultado de lo que es una combinación de factores como estresores ambientales, la predisposición genética y eventos aleatorios que en conjunto facilitan lo que es la alteración de la barrera protectora. Siguiente diapositiva. En los métodos de laboratorio tenemos de que no se aconseja realizar pruebas de laboratorio en los casos simples, ya que no han demostrado ser útiles para lo que es el diagnóstico positivo, diferencial o etiológico. Sin embargo, se puede investigar la presencia de leucocitos, lo que podría indicar una forma complicada extrasinusal. En los métodos de imagen vamos a tener lo que es la radiografía simple. La radiografía simple no tiene valor diagnóstico y no se recomienda su uso. Del mismo modo, la ecografía sinusal carece de utilidad diagnóstica. Luego tenemos la tomografía computarizada. La tomografía computarizada es más precisa, aunque puede mostrar alteraciones en niños con síntomas leves de resfriado, sin cumplir los criterios clínicos de sinusitis. A menudo su realización requiere lo que es la sedación y la dosis de radiación es mayor en comparación con una radiografía simple. No obstante, cuando es necesario un estudio por imagen, la tomografía computarizada ofrece el mejor rendimiento diagnóstico.
se debe realizar de manera urgente en casos de proptosis, de alteraciones en el movimiento ocular o visión, en cefalea intensa, en vómitos recurrentes, en convulsiones o cambios en el estado de conciencia. Luego tenemos lo que es la resonancia magnética. Este tiene un costo elevado y con frecuencia requiere sedación, aunque defina con menos precisión que la tomografía computarizada, la estructura ósea del complejo osteomeatal también puede mostrar lo que son alteraciones en cuadro de resfriado. No obstante, esta es más sensible para lo que es la detección temprana de complicaciones intracraneales, así como en la diferenciación entre inflamación y tumores, y en la sinusitis crónicas micótica, que esta pues es rara en niños. En resumen, tenemos de que los estudios de imagen no están indicados para lo que es la evaluación de la sinusitis aguda, pediátrica no complicada, y deberían reservarse para casos de sinusitis persistente, recurrente, crónica o cuando se sospechen complicaciones. Siguiente diapositiva. Luego seguimos con lo que es el diagnóstico diferencial. El catarro común y la rinitis aguda generalmente no presentan fiebre, o si aparece es de bajo grado y de corta duración. La tos y la rinorrea tienden a mejorar alrededor del quinto al sexto día. En la sinusitis esta mejoría no ocurre y pueden presentarse síntomas generales más intensos como lo es la fiebre persistente y síntomas más graves y duraderos. Distinguir entre sinusitis y catarros recurrentes que son frecuentes en los niños puede ser complicado, aunque los catarros suelen presentar intervalos sin síntomas. Siguiente diapositiva. Siguiendo tenemos lo que son los tratamientos. Aquí vamos a tener tratamiento médico sin antibióticos. Se utilizan lo que son los analgésicos recomendados. Se sugiere el uso de ibuprofeno o paracetamol por vía oral en las dosis habituales, siendo el ibuprofeno el preferido debido a lo que es su acción dual analgésica y antiinflamatoria. Los lavados nasales con solución salina, estos son recomendados como prueba terapéutica. Es un tratamiento bastante económico y seguro que ha demostrado ser eficaz en algunos estudios. Los corticosteroides intranasales, estos son indicados más que todo en niños con rinitis alérgica subyacente y como prueba terapéutica en aquellos sin base alérgica, especialmente cuando se opta por lo que es la observación sin uso de antibióticos. Los mucolíticos, descongestivos y antihistamínicos, estos no son recomendados. La observación sin antibióticos. Esto se aconseja no iniciar tratamiento con antibióticos a pesar de tener síntomas por más de 10 días que muestren una clara mejoría. Luego tenemos los tratamientos médicos con antibióticos. Tenemos de que el desafío en la práctica clínica radica en enfocarse en su origen etiológico y el grupo de pacientes que realmente se beneficiará del uso de antibióticos, en contraste con la gran mayoría para quienes este tratamiento solo contribuirá a aumentar los problemas de resistencia bacteriana a nivel colectivo. Tenemos de que si es necesario prescribir una terapia con antibióticos para la rinosinusitis en un entorno ambulatorio, la amoxicilina será la primera opción recomendada. Administrarse en dosis de 2 a 3 gramos por día, divididas en 2 o 3 tomas durante un periodo de 7 a 10 días. Luego tenemos la amoxicilina más ácido clavulánico. Este se recomienda en casos de fracaso del tratamiento con amoxicilina para la rinosinusitis. Este también se usa para sinusitis aguda maxilar de origen dental y es indicada en sinusitis frontal, etmoidal y esfenoidal.
La suspensión oral de amoxicilina con clubalanato en niños y adolescentes que pesan 40 kilogramos o más será de 500 miligramos de amoxicilina con 125 miligramos de ácido clavulánico por vía oral cada 8 horas, o 875 miligramos de amoxicilina con 125 miligramos de ácido clavulánico por cada 12 horas durante 5 a 10 días. En lactantes, niños y adolescentes de 3 meses a 17 años que pesen menos de 40 kilogramos, la dosis será de 40 a 45 miligramos sobre kilogramos al día, de componente de amoxicilina dividido cada 8 horas o hasta ahí. Luego tenemos la amoxicilina clubalánico, que esta sería de 90 miligramos sobre kilogramos repartidos cada 12 por 7 a 10 días. Siguiendo tenemos las cefalosporinas de segunda o tercera generación. Esta para pacientes con alergia a la penicilina, pero sin alergia a las cefalosporinas. Este se puede optar para también administrarlo. Luego vamos a seguir con las infecciones graves que requieren hospitalización. Tenemos lo que es la ampicilina sulbactam, que esta sería en solución inyectable para lactantes, niños y adolescentes. Se administra de 200 a 400 miligramos sobre kilogramos por día de ampicilina. Se va a administrar 300 a 600 miligramos sobre kilogramos al día de la combinación de ampicilina y sulbactam por vía intravenosa, divididos en dosis cada 6 horas, máximo 8 gramos al día de ampicilina y 12 gramos al día de la combinación de ampicilina y sulbactam durante un periodo de 10 a 14 días. En solución inyectable tenemos de que para adultos se administra 1.5 gramos, ya sea que pues se dividirá de 1 gramo de ampicilina y 0.5 gramos de sulbactam, o 3 gramos, que será 2 gramos de ampicilina y 1 gramo de sulbactam, por vía intravenosa cada 6 horas durante 5 a 10 días. Luego tenemos la ceftriaxona, que está en solución inyectable para lactantes, niños y adolescentes. Se administra entre 50 y 75 miligramos sobre kilogramo por dosis, máximo 1 gramo por dosis, por vía intravenosa cada 24 horas durante 10 a 14 días. Luego, en solución inyectable para adultos, tenemos de que se administran de 1 a 2 gramos por vía intravenosa cada 12 a 24 horas durante 5 a 10 días. Luego, tenemos la cefotaxima, que está en solución inyectable para lactantes, niños y adolescentes. Se administra entre 100 y 200 miligramos sobre kilogramos al día por vía intravenosa, divididos en dosis de cada 6 horas. Máximo se puede administrar 8 gramos al día durante un periodo de igual de 10 a 14 días. En solución inyectable para adultos se administran 2 gramos por vía intravenosa cada 4 a 6 horas durante 5 a 10 días. Luego tenemos el tratamiento quirúrgico, que solo en el caso de rinosinusitis crónica con poliposis nasal o que no se da tratamiento antibiótico o un tratamiento breve con corticosteroides orales para disminuir el tamaño de los pólipos. Se debe de considerar la realización de cirugía, endoscopía funcional de los senos paranasales para eliminar los pólipos y los restos inflamatorios, con el fin de optimizar lo que es la ventilación y el drenaje fisiológico de los senos. Como pronóstico, tenemos de que en la rinositis aguda, los signos y síntomas generalmente se resuelven sin necesidad de tratamiento
de antibiótico. Alrededor del 85% de los pacientes experimentan mejoría o desaparición de los síntomas dentro de 7 a 15 días sin el uso de antibióticos. En la rinocetis crónica puede requerir hasta 6 semanas de tratamiento antibiótico adecuado para lograr lo que es la resolución completa de los síntomas. Si no se trata o se mejora de manera inadecuada, la rinosinusitis puede llevar a complicaciones como la celulitis orbitaria, la osteomielitis o absceso cerebral. Siguiente diapositiva. Siguiendo tenemos lo que son las complicaciones. Vamos a tener las complicaciones orbitarias, que aquí debido a la proximidad de los senos paranasales a la órbita ocular, la infección puede extenderse especialmente en niños. Tenemos lo que es la celulitis preorbitaria, que aquí es la inflamación de los párpados sin afectar la visión ni los movimientos oculares. La celulitis orbitaria. Aquí sería la inflamación que puede causar desplazamiento del globo ocular y edema conjuntival sin comprometer la visión. Siguiendo tenemos el absceso subperióstico, que esta es la acumulación de pus entre el hueso y el periósteo, limitando los movimientos oculares. Siguiendo el absceso orbitario, que aquí es la colección purulenta dentro de la órbita, con riesgo de pérdida visual. Y por último tenemos la trombosis del seno cavernoso, que aquí sería lo que son las complicaciones graves que puede afectar tanto la visión y las funciones neurológicas. Luego seguimos con las complicaciones intracraneales, que estas son más comunes en adolescentes y adultos. Estas complicaciones incluyen lo que es la meningitis, que esta es la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Tenemos también lo que es el absceso epidural o subdural, que esta es la acumulación de pus entre las capas del cerebro. El absceso cerebral, que esta es la infección localizada dentro del tejido cerebral. El empiema subdural, que esta es la acumulación de pus entre la dura madre y la aracnoides. Y por último tenemos la trombosis de los senos venosos durales, que pues esta es la formación de coágulos en las venas del cerebro. Como último punto tenemos las complicaciones óseas, que aquí la infección puede extenderse a los huesos que rodean los senos paranasales. Y entre estos tenemos la osteomielitis, que esta es la infección del hueso común en el hueso frontal. Luego tenemos el tumor blando de Pott, que esta es la inflamación del hueso frontal con hinchazón en la frente. Siguiente diapositiva. Como prevención y control, pues vamos a tener unas normas que sería mantenernos saludables e intentar evitar el contacto con personas resfriadas o con otras infecciones. Como segundo punto, pues lavarnos las manos a menudo con agua y jabón, por ejemplo, hacerlo esto antes de las comidas. Luego, controlar las alergias, colabora con tu proveedor de atención médico para mantener los síntomas bajo control, evita el humo de los cigarrillos y el aire contaminado. El humo del tabaco y otros contaminantes pueden irritar los pulmones y el interior de la nariz, también conocido como fosas nasales. Y también el uso de humidificador, que esta es una máquina que aporta humedad al aire. Si el aire de tu casa es seco, se puede añadir humedad al aire y pues este puede ayudar a prevenir lo que es la sinusitis. Asegúrate de que el humidificador se mantenga siempre limpio y libre de mojo, con una limpieza periódica y completa. Siguiente diapositiva. Como último punto tenemos lo que es la conclusión. Tenemos de que la sinusitis y la rinitis son enfermedades muy frecuentes que afectan la salud respiratoria de muchas personas y que, aunque tienen diferencias, pueden presentarse juntas y compartir varios síntomas, tanto que una puede llevar a la otra.
Conocer bien sus causas, signos y formas de tratamiento permite no solo mejorar la calidad de vida de quienes las padecen, sino también prevenir complicaciones. Además, entender la relación entre ambas ayuda a realizar diagnósticos más acertados y aplicar tratamientos más efectivos. Por eso, es fundamental que tanto los profesionales de la salud como la población en general estén informados sobre estas condiciones y su manejo adecuado. Muchas gracias.